A ver, compartir pantalla. Bueno, a ver, empecemos con la clase de hoy. Ahí ven la pantalla compartida, los que están conectados. Sí se ve, profe. Bueno, buenas tardes. Hoy vamos a ver el último tema, ya que es la parte de, vamos a terminar con teledetección, con sistemas de con teledetección. Y antes de eso vamos a hacer un pequeño repaso. ¿Se acuerdan cuáles eran las resoluciones que tenían los sensores? La resolución de los sensores, a esas cuatro, ¿cuáles son? La espacial, a que hacía referencia, al tamaño del píxel, o sea, al tamaño del elemento más pequeño que podíamos observar en la imagen, ¿sí? Teníamos una resolución de 30 metros, quiere decir que el píxel podíamos identificar elementos de 30 metros por 30 metros. Hay otros sensores que tienen del metro al centímetro, ¿sí? 50 centímetros, 70 centímetros, 3 metros, 4 metros. Resolución temporal hacía referencia al tiempo de revisita del sensor. O sea, un Landsat tiene una revisita de 16 días, o sea que teníamos imágenes del mismo sector cada 16 días. Hay otros que tienen cada 7 días, otros cada 26 días, depende del sensor, va variando la resolución temporal. Cada 3 días, y bueno, los sensores climáticos tenían una resolución temporal de 15 minutos, o sea que cada 15 minutos tengo una imagen de la misma porción de la superficie de la Tierra. La resolución espectral hacía referencia a la cantidad, a la cantidad de arreglos o a la cantidad de bandas con la que trabaja el sensor, ¿sí? El Landsat 8, por ejemplo, tiene 11 bandas, el Landsat, el Sentinel-2, tiene 13 bandas, ¿sí? No quiere decir que usemos todas, pero tiene 13 bandas, y hay otros que tienen 5, 7, hay otros que tienen 120, 130, 130 bandas. Y la resolución radiométrica hacía referencia a la calidad de la imagen, ¿sí? Cuanto mayor resolución radiométrica tenga la imagen, quiere decir que tiene mayor calidad. Por lo tanto, va a ser una imagen mucho más pesada, ¿sí? Tenemos las Landsat 7, Landsat 5 tienen una resolución de 8 bits, y no sé si el Sentinel y el Landsat 9, que ya se lanzó, que ya está operativo, tienen resolución de 11 bits. O sea, la cantidad de tonos de grises que podemos identificar va a ser mucho mayor en una resolución radiométrica de 11 bits que la de 8. Voy a hacer un pequeño repaso. Después, bueno, esto hace referencia esto era para que recordemos el tema de los bits, de la resolución radiométrica. Una resolución de 1 bit eran 2 tonos de grises, la de 2 bits eran 4 tonos de grises, la de 4 bits eran 16 tonos de grises, y la de 8 bits es de 256 tonos de grises. Y ahí vemos la calidad de la imagen a mayor resolución radiométrica. Bueno, acá era otra forma de ver las resoluciones. Cuando hablamos de resolución espacial, estamos hablando del tamaño del píxel de la imagen. Cuando hablamos de resolución espectral, hablamos de las longitudes de onda, o sea, de la cantidad de bandas con las que trabaja ese sensor de acuerdo a las longitudes de onda. La radiométrica era calidad de información, 8, 11 bits. Y la resolución temporal es la periodicidad con la que un sensor toma una escena o captura una escena. Bueno, ese era como un pequeño repaso. ¿Hasta hay alguna duda que tengan, que quieran, algo que quieran preguntar, o está todo bien?
o mejor no hablemos. Bueno, ahora vamos a hablar un poco de las imágenes, ¿sí? Dice, ¿qué es una imagen? Ya un poco lo vimos, lo venimos viendo de hace tiempo, pero vamos a ver esto. Si una imagen es una representación de un objeto producida por un aparato óptico o electrónico, ¿sí? Es la representación de un objeto que toma un aparato óptico o electrónico. El celular, cuando tomamos una foto, capturamos una imagen, ¿sí? Ahora, ¿cuál es la cualidad fundamental de las imágenes? Bueno, la cualidad fundamental es que se la obtiene de manera muy rápida, ¿sí? O sea, yo saco con un celular, aprieto un botoncito e inmediatamente tengo la respuesta, ¿sí? Con un sensor satelital es lo mismo, o sea, pasa el sensor y va capturando inmediatamente la radiación electromagnética que recibe, la convierte en niveles digitales y lo almacena en la memoria, y cuando el satélite pasa por en su órbita, pasa por un sector donde tiene comunicación con la base, ¿sí? O sea, con las antenas que están en tierra, envía esa información digitalmente a esas antenas, y en esas antenas se capta y se almacena la información y se la publica. No es que suben con una escalera y bajan ¿cómo se llama? El rollo de foto del satélite, ¿no? Como era antes. ¿Te acuerdas que antes teníamos la cámara de foto y teníamos que poner el rollo, ponerle lo más cerquita posible para tratar que no se vele, de que se vele la porción más chica del rollo, y después cerrarlo y no volverlo a abrir hasta que terminemos? Y cuando terminemos, la precaución de que haya rebobinado todo, si no, ¡pum!, perdimos todo lo que teníamos. Bueno, eso es lo que le da la cualidad que tienen las imágenes óptico-electrónicas, ¿sí? Dicen síntesis, o sea, la síntesis y la velocidad son las características principales. Dice, ¿cómo está estructurada una imagen? Bueno, eso ya lo vimos el otro día. Un repaso. Está formada por un conjunto de puntos, llamados píxeles, de un mismo tamaño. Cada píxel tiene el mismo tamaño, que dentro de un rectángulo definen una imagen, o sea, una escena completa. Esta estructura tiene incluidas coordenadas geográficas para cada píxel. O sea, cada píxel en esa imagen, que es una matriz de puntos en realidad, una matriz rectangular o cuadrada, donde está formada por líneas y columnas, y cada línea y la intersección de una línea con la columna define un punto, un píxel. Cada uno de esos píxeles se conoce la coordenada del centro de cada uno de los píxeles, ¿sí? Por eso es que la imagen está georreferenciada totalmente. Estructura de la imagen. ¿Cuál es la estructura que tiene esa imagen? Pasa a ver. Ahí está. Bueno, como veíamos el otro día, vieron que trabajábamos con la imagen del sensor Sentinel. ¿Se acuerdan que bajaban? ¿Cuántas bandas eran? Las 13 bandas tenía la imagen que bajaron del drive, tenía 13 bandas. Bueno, cada uno de estos rectángulos que ustedes ven acá representados en azul, rojo, verde, marrón, amarillo, cada uno representa a una de esas escenas en cada una de esas longitudes de onda que ustedes tenían, ¿sí? El Sentinel tenía 13, Landsat 8 tiene 11, Landsat 7 tiene 8 bandas, 8 imágenes, son 8, 11, 13 imágenes de la misma porción de la superficie de la Tierra, ¿sí? Las 8, las 11 o las 13 escenas son imágenes de la misma porción. ¿Cuál es la diferencia? Que cada una está tomada en un rango de longitud de onda diferente. Hay una imagen que está entre los 0,4 y 0,5 micrones aproximadamente, un poquito más, un poquito menos, entre los 0,52, 0,68, 0,23, entre los 0,64 y 0,70. Cada uno de esos, o sea, cada una de esas 11 o 13 escenas es la misma escena, pero tomada en rangos de longitud de onda diferentes, ¿sí? Entonces, el comportamiento que tiene el mismo elemento frente a cada uno de esos rangos es distinto. Pues se acuerdan que la vegetación tenía un comportamiento particular para distintas funciones de la longitud. ¿Se acuerdan que cuando tomábamos la curva espectral de la vegetación tenía un comportamiento de este tipo?
Espérenme un segundo. Vamos a hacer... ¿Ya? Para poder dibujar, porque si no, no puedo dibujar nada. Sí, profe, si no, no se ve lo que está haciendo en la pizarra. Sí. OPQRS. Está acá. Smart. Entonces, ¿se acuerdan? Cada una de esas imágenes, que esos rectángulos que estaban ahí, corresponden a una banda. Y cada una está tomada en tonos de gris. O sea, aquí están en colores, sino que estaban en tonos de gris. Y había bandas que las veían en un gris más oscuro, hay otras que las veían en un gris más claro, ¿sí? Y todo dependía del comportamiento de la respuesta que tenía la cobertura, ¿sí? La cobertura del suelo frente a, frente a esa longitud de onda, a esa porción del espectro electromagnético. Y lo voy a compartir. Sí. ¿Estoy compartiendo ahí la imagen o no? Sí, ¿Se profe, ve sí el se ve. dibujo que hizo? Bueno, ya no lo ven. Ahora lo vemos de nuevo. Ahora lo vemos a usted. Ahí. Ahora sí. Ahí está. ¿Ahora lo ven? Hizo como Sí. un garabato. Ah, son las ondas. No, espere, no sé qué pasó con esta cosa. Denme un segundo. Eh, ahora, vamos acá. Ahí está. Bueno. Ahí. Entonces, ¿se acuerdan que era estoy viendo este comportamiento, ¿sí? En esta porción del espectro electromagnético tenía un comportamiento, tenía otro, tenía un comportamiento, acá tenía un comportamiento, acá otro, ¿sí? ¿Se acuerdan? Para cada una de estas porciones tenía un comportamiento distinto, entonces, cada una de esas escenas que yo veía en colores correspondía, ahí está superpuesto, cada una de estas porciones de estas porciones, cada una de estas corresponde a una de estas imágenes. ¿Sí? Y todas están tomadas en tonos de grises, no hay ninguna en color. Para poder obtener una imagen en color natural o en falso color, necesito combinar tres bandas a las cuales la computadora le asigna los filtros de colores, el azul, el verde y el rojo, que son los que nosotros podemos ver, y los elementos que tengan mayor reflectancia con esos filtros, supóngase que tomamos el azul, el verde y el rojo y le asignamos colores azul, verde y rojo, los elementos que tienen mayor reflectancia en cada uno de esos colores se van a poder representar, y las combinaciones que tienen las distintas porcentajes de reflectancia es el que genera la imagen en el color que nosotros vemos, ¿sí? En el color natural, digamos. ¿Por qué? Porque se estaría reflejando como si en el visible, y nosotros podemos ver en ese rango ¿te acuerdas que nosotros solamente podemos ver en el rango del 0,4 a 0,8 micrones, 0,7 micrones? Entonces, tenemos que convertirla a ese rango para que nosotros podamos verlo. Después, si nosotros le asignamos, hacemos una combinación de bandas del verde, descartamos el azul, ponemos verde, rojo e infrarrojo cercano, y le decimos a todo lo que tenga alta reflectancia en el verde, pintalo
de azul. Todo lo que tenga alta reflectancia en el rojo, pintalo de verde. Y todo lo que tenga alta reflectancia en el infrarrojo cercano, pintalo de rojo. ¿Qué es lo que hace? Bueno, me hace una combinación y me muestra todo lo que es vegetación que tiene alta reflectancia en el infrarrojo cercano, me lo muestra de color rojo. Esa es la mejor combinación para poder hacer estudios de vegetación, ¿sí? ¿Dónde estamos? Esta es la estructura de la imagen. Bueno, acá están los píxeles. Bueno, el píxel, que era el elemento de la imagen, nada más para recordar, ya ahí tienen la imagen, que es una matriz. Cada cuadradito corresponde a un píxel. Cada píxel tiene un valor, un número, que ese número es lo que se le llama nivel digital, que es la cantidad de radiación reflectada, que el sensor la captó y la convirtió en un número, en un nivel digital, ¿sí? Que es la forma en la que lo ve la computadora. Dice, esta energía es traducida por el sensor a un valor numérico llamado nivel digital o nivel de grises. Y queda caracterizado por sus coordenadas. Y ahí tenemos la imagen queda caracterizada por sus coordenadas. La imagen y su nivel digital, que es lo que me da el código binario de la imagen. Después la computadora, para eso la computadora lo ve como número, una matriz donde hay números. Después ya me la convierte a mí en lo que yo veo. Es esto, lo que tienen acá. Tenemos la imagen, como la veo yo, como me la muestra a mí la computadora, y hacemos zoom en una pequeña porción. Nosotros vemos esto, una matriz, donde hay tonos de grises, más oscuros, más claros, y esto es lo que me muestra a mí. También es que nos alejamos, nuestro cerebro conforma esta imagen. Pero la computadora, ¿qué es lo que ve? Es esto, una matriz una matriz donde hay valores, 255, o sea que me da 256 tonos de gris. ¿Sí? Y eso es como lo ve la computadora. Por eso es que con las imágenes raster, el formato raster, el que tienen las imágenes, se puede hacer distintos procesamientos porque la computadora es como si no es como, sino que trabaja con una matriz. Puede sumarlas, multiplicarlas, dividirlas, todas las operaciones que se puedan hacer con una matriz, las hace la computadora y las hace con la imagen, ¿sí? Podemos hacer correcciones, todas las correcciones y hacer clasificación de la imagen, y podemos hacer todos los procesamientos que le hagamos a la imagen, se lo hace porque es una matriz. Bueno, esto es algo anecdótico, soporte de la información. Las imágenes satelitales se las puede obtener en diferentes formatos. Bueno, cuando yo estaba estudiando agronomía, estaba la cátedra de ecología, empezaba a trabajar con imágenes satelitales, y el ingeniero Brown con un proyecto compró porque las imágenes venían en cintas. ¿Vieron las películas viejas esas de los cines, esos rollos así de cinta que ponen las máquinas viejas y que sacan y la envuelven y la máquina va pasando y va pasando la filmación? Bueno, eran rollos así de grandes con cinta magnética en los cuales venía grabada la imagen, ¿sí? Entonces, si ustedes querían ver una escena, una porción de esa imagen, tenían que avanzar la cinta hasta que encontraban. Y si querían volver a otra, tenían que retroceder hasta que encontraban la misma porción. Y eran unos aparatos así grandes donde tenían que poner la cinta, engancharla y empezar a funcionar. Y el rollo de arriba pasaban al rollo de abajo y después la tenían que hacer. Iban y venían las imágenes. Después avanza la tecnología, eso duró poco, no debe haber durado 4 o 5 años, y aparecieron los DVD. Los DVD y posteriormente, los CD primero y después los DVD. Entonces ya era otro formato y ya las imágenes ya las podíamos tener en un CD común, y bueno, y el formato papel ese no cambió, se sigue existiendo, existió y sigue existiendo, pero se lo obtiene a través de ¿qué? De una impresora, de un elemento que me muestra la imagen en formato papel. Y después, con el tiempo avanzó, y después hoy en día ya las imágenes ustedes las pueden bajar en línea directamente. Ya no necesitan un soporte para llevarla bueno, después están los pendrive, todo el avance de la tecnología. Pero esas imágenes con las que ustedes trabajaron el otro día, fíjense, nosotros las bajamos de internet. ¿Ustedes cómo accedieron a la imagen? No trajeron ningún CD, no trajeron ningún pendrive, no trajeron nada.
accedieron a la nube, donde nosotros la tenemos almacenada, la tomaron y la bajaron a su computadora, ¿sí? Bueno, eso es el avance de la tecnología en, ¿cuánto? En 25, 30 años. ¿Sí? Hoy en día ustedes piden esa imagen y le mandan los archivos, los FTP, que son archivos, que son link, donde ustedes se conectan al servidor de la Agencia Espacial Europea, o al servidor de la NASA, o al servidor del Instituto Nacional de Pesquisa Espaciales de Brasil, o se conectan al servidor de la CONAE, que es la CONAE es la Agencia Espacial de Argentina, que está en Córdoba, y se conectan a esos servidores e inmediatamente a través de la red, de la web, de internet, pueden descargar la imagen y la tienen en su computadora. Y si no la quieren tener en su computadora, la descargan en el OneDrive, en el Drive de Google, ¿sí? Y la tienen en la nube, y acceden cada vez que necesitan y toman la información y la vuelven a dejar ahí. Entonces la tecnología cambió, por eso les digo que es anecdótico cómo se las almacenaba, nada más que para contarles al principio cómo se tenían las imágenes. Bueno, he hecho todo esto, y habiendo visto todo lo que vimos el otro día, vamos a seguir con lo que corresponde al análisis visual. Nosotros el otro día vimos lo que eran las... ¿Qué pasó? Bueno, el otro día vimos las firmas espectrales, cómo se comportaban las distintas cubiertas frente a la radiación electromagnética, cuáles eran los elementos que modificaban la respuesta de los elementos de la cobertura de la Tierra, los elementos que modificaban el comportamiento frente a la radiación electromagnética, ¿de acuerdo? Bueno, ahora, ya con la imagen en mano, con la imagen en la computadora, ¿qué es lo que vamos a hacer? Y bueno, podemos hacer análisis visual de una imagen. Podemos hacer un análisis visual y después podemos hacer análisis, bueno, ya os voy a ver cuál. ¿Y en qué se basa, dice, el análisis visual? Dice, bueno, les leo la definición, dice, se basa en principios similares a los de la fotografía aérea. Sin embargo, existen algunas pautas que no son comunes, o sea, son propios de la imagen satelital. Eso se relaciona con la posibilidad de obtener información en diferentes bandas del espectro. Con la fotografía, con las cámaras de antes no se podía obtener información en distintas bandas, se la obtenía en uno solo, en la del visible. O se las obtenía en la del infrarrojo. Yo tenía una cámara con un filtro y un rollo para captar imagen en el infrarrojo. En este caso yo puedo obtener 8 bandas, 12 bandas, con distintas imágenes de la misma porción en distintas longitudes de banda. ¿Sí? Dice, como así también permite realizar estudios de tipo multitemporal. Bueno, antes un vuelo aéreo, para obtener imágenes de una sola, se lo hacía cada 15 años, 20 años. Y a veces más tiempo. Nosotros tenemos ahí en algunas imágenes, fotografías aéreas del año, hay un vuelo de algunos sectores de Jujuy del año 54, después el próximo fue el otro que tengo, son del 73 o 76, no me acuerdo cuál, y después estuve viendo en la página web, en la IDE de Jujuy, que hay algunos vuelos con drones, del año 2010, 2011, pero no de toda la provincia, sino de algunas de la ciudad de San Salvador de Jujuy, de la ciudad de Fraile Pintado, o sea, de algunas porciones muy pequeñas. O sea, se imagina si quieren hacer un análisis temporal, y tenemos entre un vuelo y otro casi 30 años, ¿sí? Cambio con las imágenes, en el caso de las imágenes de Landsat, podemos tener imágenes de la Tierra, de toda la superficie de la Tierra, o de la porción que a mí me interese, desde el año 1982, creo que ya tenemos imágenes. ¿Sí? Si bien tiene una resolución baja, o sea, 60 metros creo que eran en su principio, no, 30 metros por 30 metros el píxel, ya tenemos imágenes. Para hacer estudios regionales tenemos. Y tenemos imágenes más o menos, y esos sensores están activos el 1, el 2, el 3, el 4, el 5, hasta el 9 que está hoy. Cada 16 días tenemos imágenes. O sea que imagínense, desde el año 1982 hasta la fecha tenemos imágenes cada 16 días de la provincia de Jujuy. ¿Sí?
Entonces, imagínense la cantidad de información que tenemos y los estudios temporales, por eso permite hacer estudios multitemporales. Entonces, yo puedo ver cómo fue avanzando la frontera agrícola en el valle templado de la provincia de Jujuy desde el año 85 a la fecha. Entonces, vamos comparando imágenes cada 5 años, no vamos a tomar el trabajo de una cada 16 días, sino uno cada 5 años, porque ese tipo de cambio lo vamos a notar en periodos de 4 o 5 años, vamos a notar los avances. Entonces, tomamos cada 5 años una imagen del mismo momento, o sea, supóngase, tomamos en invierno, que hay menos cobertura de nubes, y decir, bueno, las imágenes de julio las tomamos desde el 82 hasta la fecha, cada 5 años. Y podemos ir superponiendo las imágenes y vamos a ir viendo cómo avanza la frontera agrícola sobre los bosques naturales, ¿sí? Los bosques nativos. O sea, eso es lo que permite hacer las imágenes satelitales. Bueno, para hacer análisis visual, ¿qué era el análisis visual? ¿Se acuerdan lo que era análisis visual o no? ¿O no lo vimos? ¿Mm? Pero antes yo creo que sí lo vimos. Les dije cuando empezamos a hablar de fotointerpretación, la de teledetección, quiere decir. Bueno, es cuando nosotros tomamos una imagen, la miramos, o sea, si nosotros tomamos una foto, la miramos y vemos qué es lo que hay, estamos haciendo una fotointerpretación. Estamos diciendo qué es lo que vemos en esa foto. Por ejemplo, esas que están ahí, esas dos que están ahí en gris, ¿de dónde son? Son fotos de un vuelo del año 54 de la ciudad de San Salvador de Jujuy. ¿Sí? Si ustedes la miran, me dicen, ¿qué ven ahí? Bueno, me van a decir que ven un río, que ven una ciudad, que ven otro río, que ven unas parcelas y nada más. Eso es fotointerpretación. Para un análisis visual es mirar la imagen y decir, bueno, ¿por qué yo veo en algunos sectores manchas más claras y en otros más oscuras? ¿Por qué yo veo que y bueno, y a ir haciéndose preguntas y viendo cuáles son, viendo un poco más allá de lo que me muestra la imagen, ¿sí? Eso es hacer un análisis visual de la imagen, ¿sí? Entonces voy interpretando la información que me muestra esa imagen. Para hacer ese análisis visual, yo tengo que usar una serie de criterios, ¿sí? Y lo podemos representar en esta pirámide, y vamos a ir desde los menos complejos hasta la mayor complejidad, ¿sí? La punta de la pirámide serían los grados menos complejos, o los elementos menos complejos para hacer análisis visual, y los de la base son los más complejos. Bueno, dentro de los elementos tenemos el criterio espectral. ¿Me puede traer agua? Criterio espectral, tenemos el color y el tono. De acuerdo a los colores y a los tonos de los grises que vamos a ir viendo, podemos hacer una interpretación. Si veo un gris más claro en medio de una mancha oscura, bueno, ¿a qué puede deberse esa mancha? Bueno, puede ser que sea un suelo que esté afectado por salinidad, puede ser que haya algún elemento que me está cambiando la respuesta del bosque frente a la radiación electromagnética. Puede ser que sea un desmonte donde se hizo una parcela de cultivo en medio rodeado de un bosque natural. Entonces voy a ver un tono más oscuro y un color, un gris oscuro en un tono fuerte y el otro en un gris más claro, y por eso es que el elemento más sencillo para hacer el análisis visual son los tonos y los colores, ¿sí? Y voy interpretando en función de eso. Después, los criterios espaciales simples, le tenemos que sumar al tono y al color, le tenemos que sumar la forma de los elementos que nosotros vemos, el diseño, el tamaño y la textura. Cuando hablamos de textura, bueno, después creo que los voy detallando uno por uno. No vamos a profundizar acá. Los criterios espaciales complejos, y ya a lo anterior le tenemos que sumar las sombras y las asociaciones. Ya hay que ver si hay sombras, cómo se comportan las sombras, a qué hora fue tomada esa imagen, ¿sí? Porque no es lo mismo tomarla a las 9 de la mañana que tomarla a las 4 de la tarde. ¿Por qué? ¿Qué pasa con el sol? No, el sol no se mueve. La Tierra va girando. La Tierra va cambiando de posición respecto del sol. Entonces, a las 9 de la mañana tiene un ángulo de incidencia, los rayos del sol, y en la figura o el elemento que está sobre la superficie genera una sombra, que puede ser más corta y en una dirección. En cambio, a las 4 de la tarde,
la Tierra ya giró y la radiación del Sol viene desde otro ángulo, ¿sí? Mayor, y capaz que ese mismo elemento genera una sombra totalmente distinta, mucho más larga, y en el otro sentido. Por eso es que las imágenes siempre hay que tratar de tomarlas, por eso siempre el satélite las toma más o menos a la misma hora, ¿sí? Entre las 11, entre las 10 y las 12 del mediodía, más o menos es la hora que pasa tu satélite, ¿sí? Entonces siempre tenemos una imagen donde el ángulo de incidencia de los rayos del Sol es más o menos el mismo. Puede variar entre el verano y el invierno por la misma movimiento de la Tierra, ¿sí? Porque tiene una posición, y en el verano tiene una posición, y en el invierno tiene otra inclinación, ¿sí? El eje se inclina. Pero en realidad la que cambia es la Tierra, ¿sí? Y el último criterio es un criterio temporal, donde a lo anterior le tenemos que sumar la fenología y las condiciones estacionales. La fenología del cultivo, si está recién plantado, si ya está en floración, y a las condiciones estacionales, o sea, si es primavera, verano, otoño, ¿sí? Bueno, y acá los vemos uno por uno. Dice, ¿qué es el tono? Se manifiesta con variaciones de gris, lo que yo les decía hace un rato, correspondiendo el tono negro a superficies que no reflejan energía. En realidad el negro refleja, pero refleja muy poco, ¿sí? Que refleja, y a superficies que no reflejan energía, y el tono blanco a la máxima intensidad de energía reflejada que capta el sensor. O sea, las superficies blancas son aquellas que tienen una máxima intensidad de reflectancia, ¿sí? Que reflejan mucho, ¿sí? Casi el 100% de lo que recibe. El tono de una misma cubierta varía según la banda del espectro electromagnético considerado. ¿Se acuerdan cuando veíamos la firma de la vegetación? Según la banda, se comporta distinto frente a la porción del espectro electromagnético. A ver, acá tengo algo. Fíjense, tenemos una imagen. ¿Qué ven ahí? ¿O no ven? No. Una imagen que tiene colores. Acá tenemos una mancha más claro, acá hay otra más clara, y acá hay una, y ven que están bastante oscuros. ¿Sí? Bueno, esta imagen es una imagen Landsat 7 que está tomada en la banda 1, que es la banda del azul. Acá que ven la misma imagen tomada en una banda distinta, la banda del verde. Fíjense que esta zona, acá no se logra identificar casi nada. Tomemos como ejemplo esta porción. Fíjense que acá se la ve un poco más clara, ¿verdad? ¿Se acuerdan cómo era la firma espectral de la vegetación? El azul era más, estaba poco en el azul, el rojo volvía a bajar. Bueno, si esta está en el azul, fíjense que esta es vegetación. En la porción del azul absorbe mucho. En la porción del verde sigue absorbiendo mucho, pero absorbe un poco menos que en el azul. ¿Qué ven ahí? La misma imagen en otra banda, la banda del rojo. Fíjense que esta zona vuelve a tornarse oscura. ¿Sí? Y hay que ver la misma imagen, pero tomada con la banda del rojo. ¿Sí? Fíjense cómo se comporta. El mismo elemento, cómo se comporta diferente a la porción del espectro electromagnético que le corresponde a esa imagen. El azul, en el verde, en el rojo y en el infrarrojo. Fíjense que esta es la misma zona, y aunque ustedes no lo crean, y esto es toda vegetación natural, y acá hay una mancha de cultivo, que es esa mancha que está ahí. Esto es caña de azúcar. Fíjense cómo refleja mucho más que esto. Y esto es la porción del infrarrojo. ¿Se acuerdan que en el infrarrojo tiene un pico la firma, el infrarrojo cercano, que reflejaba mucho? Bueno, es eso. Fíjense cómo se ve.
Fíjense que acá esto se lo ve en tonos oscuros, hay algún hilo negro que se ve ahí. ¿Qué es eso? Es el río Perico. Y fíjense cómo lo ven acá, cómo lo ven acá y cómo lo ven acá. ¿Por qué acá lo ven en gris claro? Y acá lo ven en un color más oscuro. Porque acá tiene preponderancia piedra que hay alguna piedra. En cambio acá hay algo de agua, entonces esos hilos negros que se ven ahí es el agua. ¿Ven la importancia de que la imagen esté en cada una de las bandas? Después vamos a hacer una combinación y les voy a mostrar imágenes en color. ¿Sí? Bueno, el color que nuestros ojos aprecian está directamente relacionado con la energía reflejada por los objetos en las diferentes longitudes de onda del espectro visible. Nuestro ojo es más sensible a las variaciones de color que a la variación de tono. Nosotros identificamos mejor las variaciones de colores que de tono. Por ahí un tono gris oscuro con un tono un poquito menos oscuro para el ojo humano es el mismo gris, pero en realidad no, son distintos. Eso lo detecta la computadora. ¿Por qué? Porque el nivel digital con el que tiene un gris es distinto al que tiene el otro. Por ahí tiene un valor de 180 y el otro tiene el valor de 190 o 185. El ojo humano, para esos dos valores, es el mismo gris. La computadora no sabe que son dos grises distintos. Dice, por otra parte, las imágenes satelitales permiten generar productos color, combinando la información correspondiente a distintas bandas del espectro, lo que yo le decía hace rato. Si combinamos las bandas, generamos un producto en color. Y el procedimiento para la formación del producto color consiste en la superposición de tres bandas espectrales con tres componentes de color respectivamente. Y fíjense, acá tenemos la misma imagen de hace un rato en el azul, en el verde y en el rojo. ¿Sí? Las tres imágenes en cada una de sus bandas. Le asignamos una componente de color azul, una componente de color verde y una componente de color rojo, y me genera una nueva imagen. ¿En qué color? Color natural. ¿Ven los colores naturales? Este es un verde más claro, este es un verde más oscuro. Ahora me creen que era vegetación. Fíjense, ¿qué es eso? Eso blanco que hay. Y acá casi no se lo ve en estos tres. ¿Qué es? Son nubes. Esas son nubes. Y acá se las ve, pero acá en esta no. No, es la misma porción. Sí. Este más grande. No se la ve por la longitud de onda en la que está tomada la imagen. En la del infrarrojo sí se las veía esas nubes. Pero en estas no. Por la longitud de onda. Fíjense esto que está acá, la ciudad de Perico. Ahí está el aeropuerto. Esa manchita que está ahí es la cooperativa. Eso que están ahí son manzanas particulares. Eso que está acá es la finca de Salvador Muñoz. Todos esos son invernaderos. ¿Sí? Bueno, eso es caña de azúcar, este es el triángulo de la ruta 66, con la 66 que viene por acá, la 66 viene por acá en realidad, acá va la 66 y acá va la 34. ¿Ven cómo se conforma imagen en color? El color que nosotros, que nuestros ojos ven. ¿Sí? Entonces, pero hay que podemos identificar, y hay algunas cosas que no las puedo identificar con claridad. O sea, esa combinación de imagen, y por ahí me genera una imagen que no me resulta muy práctica para poder hacer un análisis visual de esa imagen. Ahora, fíjense, ¿qué tomo yo? Yo tomo una imagen de la porción del verde, del rojo y del infrarrojo cercano. Fíjense que acá la imagen. Pero
Fíjense que ahí tomo esa información, esas imágenes, y le asigno un componente de color azul, a la banda del verde le asigno el azul, a la del rojo el verde, y a la del infrarrojo el rojo. Y fíjense qué tengo ahí. La misma imagen anterior, pero en otro color. Eso se llama un falso color compuesto estándar. Y todo lo que está de magenta o rojo, ¿qué es? Es la vegetación, porque en la porción del infrarrojo cercano, todo lo que tiene alta reflectancia en el infrarrojo cercano, lo pinta, le dije que lo pintara de rojo. ¿Y qué es lo que tiene alta reflectancia en el infrarrojo cercano? ¿El agua? No. Es la vegetación, ¿sí? Y fíjense que ahora sí puedo interpretar o analizar. En sus fotos no las veía. ¿Ven el negro que está por ahí? ¿Qué será? ¿Qué serán esos puntitos negros? Eso es lo que no veo. Vamos a hablar en la zona de todo. Acá está Perico, por acá está Monterrico, acá está Pampa Blanca. ¿Qué es esto? Todo está en zona tabacalera. ¿Qué serán esos puntitos negros que algunos se ven, no se ven todos? Hay muchos más que acá no los logramos ver. ¿Qué serán? Son represas. Son las represas. Y el que está ahí, esas son las represas de la planta de tratamiento de líquidos cloacales que está en el Pongo, ¿sí? De San Salvador. ¿Hasta ahí? ¿Dudas, preguntas? Ninguna, Bueno, profe, estoy bien. ¿todo bien? Bueno, veamos, las claves del color. Bueno, ¿cuáles son las claves del color? Bueno, más o menos, esta es una idea para que cuando vean una imagen puedan darse cuenta de qué se trata de acuerdo a su comportamiento frente a la radiación electromagnética. Una vegetación sana, en una imagen color la van a ver verde, en una imagen falso color compuesto, que tenga una componente del infrarrojo, la van a ver magenta. Ese color rojo se llama magenta. Una vegetación con estrés, en el color natural la ven en amarillo, en un color magenta lo ven, el color que tenga una componente infrarrojo lo ven en color cian. ¿Ven esa imagen que está allá en la pared? En papel. ¿Ven que allá en el ángulo superior derecho tiene imágenes que tienen un color cian, un verdecito, un celestito, eso son? Bueno, eso es vegetación que está terminando su ciclo, que ya está amarillenta. La ven de ese color con un componente infrarrojo. Después Entonces, dice, el agua profe, clara, sí, en la cosa no lo van a ver, pero ya después les muestro acá en el práctico. El agua clara se la ve de un azul verdoso en la imagen color. Y en una imagen que tenga componente de infrarrojo se la ve negra o oscura. El agua turbia la van a ver de un verde claro en el color y celeste en una componente infrarrojo. Bueno, las sombras, azul con detalles visibles en el color y negro sin detalles en el infrarrojo. La nieve se la ve blanco en los dos casos. Y las áreas urbanas, blanco grisáceas en el color y azul celeste en el infrarrojo. Componente. Y las nubes se la ve en blanco también, se la ve blanca. Más o menos para que se den una idea, contiene una imagen de un tipo de otro, qué es lo que van a encontrar. Otro elemento de análisis de la imagen es la textura. Dice, es un carácter de conjunto y se refiere a la frecuencia en los cambios de tono de la imagen. Se manifiesta a través de una aparente rugosidad o suavidad de la superficie. O sea, cuando hablamos de textura es cuando yo veo una imagen, digo, parece bien rugosa o parece suave. Por supuesto que cuando la tocan va a ser una imagen suavecita, porque lo que están tocando es el monitor de la computadora, no están tocando la imagen. O si es un papel, están tocando un papel, pero a la vista, cuando ustedes la ven, dice, parece una imagen rugosa, o sea, que tiene textura, ¿sí? Dice, la textura de la imagen deriva de la relación entre el tamaño de los objetos y la resolución del sensor, como así también está influenciada por el ángulo de iluminación. Bueno, y aquí les muestro. ¿Ven que esa imagen parece una imagen rugosa? A simple vista. Si ustedes la tocan, es suavecita, porque están tocando en la pantalla de la computadora.
Pero dígame si no parece que es una imagen rugosa. Bueno, ¿y qué tienen que ver? ¿Qué tiene ahí? ¿Qué ven ahí? ¿Qué me representa esa rugosidad? ¿Qué idea de qué me da esa imagen con esa rugosidad? Montañas, que tiene relieve. A ver, Altura, lo que están montaña. ¿Cómo? De una montaña está en altura, digamos. Va, yo puedo diferenciar que es alto. Bueno, eso sí, o sea, exactamente, están representando zonas montañosas. Fíjense que acá donde está la punta del mouse, ¿la ven? ¿Ven que es más suave? Tiene una textura más suave. Bueno, esta es la zona de las escaleras. De Palpala. Palpala está por acá abajo y esta es la zona de las escaleras. Fíjense que esto es me da la sensación de una textura más suave. ¿Qué significa eso? Que es una zona más plana. En medio de tantas montañas es una zona plana. Por eso es que hay una suavidad en la textura. Y la otra más rugosa porque sí, es una zona montañosa, donde hay muchas montañas, subida y bajada, ¿sí? Que da esa sensación de rugosidad. Bueno, fíjense que ahí tienen el componente de las nubes, tiene un componente infrarrojo y la ven de color blanco. ¿Sí? Lo negro que se ve abajo es la sombra de la nube, que se proyecta sobre la superficie. Bueno, cuando hablamos de patrón o de diseño, se refiere al ordenamiento espacial de los objetos con características tales que permitan su fácil identificación. Podemos definir patrones naturales y patrones culturales. ¿Qué características tienen los patrones naturales? ¿Y qué características tendrán los patrones culturales? Los patrones culturales, ¿a qué hacen referencia? Casas, caminos. ¿Y de qué viene eso? Donde hubo intervención humana. O sea, los patrones culturales son aquellos patrones donde intervino la acción del hombre. ¿Sí? Bueno, el patrón cultural más típico en un área rural, ¿cuál es? El parcelamiento rural. ¿Y cómo son las parcelas rurales? Fíjense allá en la imagen. ¿Cómo creen ustedes que son las imágenes, las parcelas rurales? ¿Mm? Con formas regulares. O sea, tiene formas regulares. Y lo natural, si lo antrópico o cultural tiene formas regulares, lo natural, ¿qué forma, qué patrón tendrá? ¿Un patrón regular también? Es totalmente irregular, porque no hay, todo se va acomodando de acuerdo a la situación para que se dé la mejor situación posible. ¿Sí? Ahí tenemos patrones naturales, pueden ser patrones de drenaje, patrón de relieve, patrón de vegetación natural. Un patrón natural es el que veíamos hace un rato, el de la montaña, esa rugosidad. Y los patrones culturales, patrón de uso de la tierra, el parcelamiento con sus distintas formas regulares, forman un patrón geométrico. Y fíjense, acá les muestro una imagen. ¿Qué ven ahí? Bueno, sí. En la naturaleza, esto es cultural. ¿Sí? Fíjense, ¿qué ven acá? ¿Ven? ¿Es un patrón cultural o un patrón natural? Natural es un curso de agua que va siguiendo el relieve para poder evacuar el agua. ¿Sí? Fíjense, toda esta zona, todo lo que está acá tiene un patrón cultural. ¿Sí? Esta zona que está acá, esta zona de acá, esta zona hortícola de Fraile Pintado. Acá está Fraile Pintado. Ahí está la ruta 34, que pasa a Ledesma. ¿Sí? Todo esto de acá es caña de azúcar, porque esto es finca de Ledesma. ¿Sí? Y bueno, fíjense, miren acá esto, ¿qué es un patrón natural o un patrón cultural, lo que ven ahí? Natural, el curso del agua. Va siguiendo el relieve para tomar una pendiente que no sea que sea lo menos erosiva posible. Y eso va a ser un patrón natural.
va siguiendo una pendiente. ¿Sí? Si fuera cultural, sería una línea recta que en 2 lluvias queda un zancón de 10 metros. Fíjense, la naturaleza lo sabe que es cómo va el río siguiendo, y ese río tiene años, siglos, y no tiene una profundidad tan marcada. ¿Sí? Entonces, logran ver los patrones naturales, los patrones culturales. Eso que tienen acá, que natural. Acá. No lo marqué bien, para que marqué los pedacitos. ¿Qué es? ¿Natural o artificial? Cultural. Cultural es un camino. Es un camino. Ahora llega acá. ¿Qué hay acá? Fíjese el parcelamiento rural. Bueno. Bueno, formas. Este un elemento permite reconocer en las imágenes objetos de carácter individual, tales como aeropuertos, hipódromos, parques industriales, cuerpos de agua, rasgos geológicos. ¿Sí? Fíjense. ¿Qué ven ahí? ¿Qué pueden identificar por su forma? Ya, rápido. No, más raro, más conocido. Y es lo más grande que hay. A ver lo que están en el Zoom. La madera. El dique, la madera. ¿Y por qué saben que es dique la madera y no es otro dique? Dique. Por los dedos. Por la forma de mano que tiene, ¿no? Sí, por los dedos. Ahí tiene 2, 4, 5 dedos. Si no conocen el dique la madera, bueno, fíjense, ¿por qué le dicen me voy a pescar en el 5.º dedo, en el 4.º dedo? Fíjense que es como una mano, que tiene los 5 dedos así. ¿Sí? Acá te dan como una del dique. Acá está entre estas 2 montañas está el muro ahí, de contención, ¿sí? Y este almacén. Y acá sale el agua, viene por el arroyo de las maderas, y termina, acá tenemos, no, aquí viene por acá, por acá, por acá, por acá, por acá, y termina acá. ¿Qué es esto que hay acá? Fíjense que esto se ve de un color cian, celestito, así, y esto lo ven negro. Esto es dique las maderas, y esto, ¿saben lo que es? El dique compensador de Cata Montaña. ¿Por qué se llama dique compensador? ¿Por qué? Porque el dique Las Maderas tiene una bocina hidroeléctrica que funciona. Entonces, ¿qué hace? Tiene que largar permanentemente agua para que la bocina esté funcionando. Muchas veces se larga más agua de la que se necesita para regar el área productiva. Entonces, está el dique compensador. Ese excedente de agua que no se utiliza para riego se almacena en el dique compensador y se va liberando paulatinamente para la zona de riego. Porque si no, toda esa es agua que se pierde. ¿Sí? Y bueno, tanto cuesta almacenarla acá que para dejar perderla, entonces se hizo el dique compensador de acá. Y fíjense, ¿por qué si este es un dique, por qué está en un color cian y este está en un color oscuro? Porque esto es agua que tiene una gran profundidad, ¿sí? Entonces, acá hay un tema, la reflectancia. El infrarrojo en el agua esta está afectada por la profundidad. Mayor absorción de las radiaciones electromagnéticas del infrarrojo cercano. Acá este tiene menos profundidad, no es pampito, no es poco profundo, tiene sus 8, 7, 8, 10 metros. Pero ¿qué es lo que pasa? Este dique recibe también agua de desagüe de todas estas fincas que están acá arriba. Y los desagües van, y esta es una época en la que está recibiendo agua desde agosto. O sea, está recibiendo desagüe de la zona del campo, y esto tiene mucho material en suspensión. Tiene tierra, o sea, o todo material en suspensión que es agua turbia. Se la ve turbia esta agua. ¿Sí? Si bien tiene una cierta profundidad, pero se la ve así porque tiene mucho material en suspensión. Y hace que tenga un comportamiento diferente frente a la misma longitud de onda. ¿Sí? ¿Ven cómo van cambiando? ¿Qué otras cosas ven acá? ¿Qué estamos analizando? Ya lo vieron. ¿Mm? Las formas. ¿Qué otra cosa ven? Miren, ¿qué está ahí? ¿Qué tenemos acá? Para los que están viendo en el Zoom. ¿Qué tenemos acá? ¿El aeropuerto? ¿Mm? ¿Ninguno vio en Perico?
¿No hay ningún pequeño? Bueno, eso, fíjese, eso que está ahí en las cooperativas. Yo les decía que tiene como 8 hectáreas de bajo techo. ¿Sí? No, ¿cuántas son? 3 hectáreas bajo techo tiene la cooperativa. 3 hectáreas. Esto, fíjese, esto es Mazalín. Los galpones de Mazalín están frente a la feria. Por acá está Mazalín y por ahí está la feria, están juntos en esta zona. Y acá está el aeropuerto. ¿Lo ven el aeropuerto? Ahí está el codito donde está la torre, el área de descenso y ascenso, y acá está la pista. ¿Sí? Eso es el análisis a través de la forma. ¿Sí? Lo que pueden ver en una imagen, analizando las formas. ¿Sí? Y después tienen que ir combinando, entonces van haciendo el análisis. Y lo que no se veía, fíjense, ¿qué tienen acá? Que nadie me dijo qué había ahí. ¿Dónde está el cursor del mouse? ¿La sombra de la nube? No, esa es la ciénaga, ¿no? Es el dique La Ciénaga, que nadie lo vio porque se presta confusión, porque parece ser la proyección de las nubes que están acá arriba, la sombra de esas nubes parece ser esta mancha negra que está acá. ¿Lo ven? Pero en realidad esto que está acá es la sombra de la nube, y esto que está en otro tono de gris, en un color más negrito, ese es el espejo de agua de la ciénaga. ¿Sí? Y ahí va el camino, bordeando el camino, todo es zigzag, fíjense que el camino que va bordeando las maderas. Bueno, después el tamaño, cuando analizamos por tamaño, es un criterio que tiene estrecha relación con la resolución espacial de la imagen y con la escala de trabajo seleccionado. Es un elemento importante ya que ayuda a identificar determinados objetos. El tamaño. Veamos. ¿Qué ven ahí? Por su tamaño, ¿qué pueden identificar? ¿Qué objeto pueden identificar ahí a partir de esa imagen? Un cerro, ¿Mm? río. Río, sí, pero ¿qué más? ¿A qué se puede deber que este tono de magenta sea más claro que el que lo rodea? ¿Mm? Exacto, fíjese. Y fíjese que este tono que está acá, de magenta, es muy parecido al que tenemos acá. ¿Lo ven? Vegetación, profe. ¿Sí? ¿Y qué puede ser? Si están haciendo una fotolectura, sí es vegetación. Esta vegetación es distinta a la otra. Pero ¿por qué esta vegetación puede ser más uniforme el color, el tono, el color, la forma? Fíjese, entonces, ¿qué me está indicando? ¿Qué vemos acá en estos sectores? Acá y acá, ¿qué es lo que estamos viendo? Un cultivo. ¿Qué cultivo? Ahora, la ruta 66, que viene de San Salvador. Acá se toma la ruta 66, sigue hasta acá, y después sigue por acá la 66, después acá viene, esta es la 34, que va a San Pedro, ¿sí? Y acá hay otro camino, otra ruta que viene así hasta la 1, que sigue por acá y no sé por otro lado. La 1 viene por acá, venía por acá. Entonces, ¿qué es esto? Es un cultivo. ¿Qué es esto? También es cultivo. ¿Sí? ¿Qué tenemos por acá? ¿Nunca fueron a San Pedro? No, esa es la Mendieta. ¿Qué es la Mendieta? Bueno, ¿qué más? Un ingenio. El ingenio Río Grande, la Mendieta. Y fíjense que acá esta porción tiene otro color, tiene otro tono. Tiene una forma parecida, pero tiene otro color, tiene otro tono. ¿A qué se deberá? ¿Será el mismo cultivo o no será el mismo cultivo? Fíjense, esto tiene un color magenta y esto, la forma, pero tiene otro color. ¿O qué será esto? ¿Será Una represa, agua. una represa? ¿Qué más? ¿Qué opinan?
Para que ustedes, los demás coinciden que sea agua eso. ¿No? Fíjense el color que tiene. Fíjense qué tienen acá. ¿Ven la forma que tiene eso? Esos son los piletones de la planta potable de tratamiento de líquidos cloacales que están en Puno. Eso sí tiene agua. ¿Esto será agua? Yo le dije que una imagen de agosto. ¿Mm? ¿Qué pasa con el cultivo de caña de azúcar en agosto? A partir de mayo ya se empieza a cosechar la caña. ¿Sí? Fíjense, acá está el rojo y puede ser que esté lista para cosechar y ya hayan empezado a cosechar y este lote que está acá ya se haya levantado el cultivo y esté al suelo desnudo porque después de la cosecha. Y esto está avanzando la cosecha y están cosechando esto y va a terminar cosechando en unos días más. Esta imagen está totalmente del mismo color que esta. ¿Sí? Entonces, esa es la relación que tienen que hacer. ¿Por qué está esto? Y bueno, porque un cultivo, todo esto es caña de azúcar, pero acá ya se fue cosechado. Y acá, fíjense que hay una mancha más oscura, y es muy probable que este sector lo hayan quemado para cosecharlo a mano. Y el resto no lo quemaron porque hicieron cosecha mecánica. La cosecha mecánica no necesita quemar. ¿Sí? Por eso es que está en ese tono. Y eso se debe a la hoja que te deja la caña, y por eso queda de ese color. ¿Sí? Eso es lo que tienen que hacer en el análisis visual de la... Esto es vegetación natural. Tiene otro comportamiento, ¿sí? Refleja un poco menos. Por eso lo vemos oscuro. Bueno, asociación, se entiende la existencia entre una determinada cubierta con elementos vecinos de la imagen. Un ejemplo son los cursos de agua muy angostos, que solo pueden ser identificados por su forma, y asociándolos con la presencia de vegetación que se desarrolla en sus márgenes. Bueno, esto ya les muestro. Es una imagen un poco borrosa, porque no le pude sacar mejor calidad, pero logran identificar estos cursos de agua. ¿Pueden ver acá? Ahí yo voy a marcar un tramo y yo te enseñando. ¿Lo logran ver a esos cursos de agua? Y te dirán, ¿ven estas líneas rojas que están acá irregulares? ¿Ven? ¿Saben de qué zona estamos hablando? Esta es la zona de aguas calientes. Es una zona donde hay muchos cursos de agua. Una zona donde tienen agua freática muy superficial y ese agua empieza a escurrir. ¿Y por qué yo les digo que es curso de agua si ustedes lo ven rojo? Ustedes me dicen que el agua tendría que verla negra. ¿Sí? Pero son cursos de agua que son muy angostitos, tienen 2 metros, 3 metros de ancho, y esta es una imagen que tiene una resolución píxel de 30 metros. Entonces es muy difícil identificarlo. Pero ¿por qué yo les digo que es agua? Porque el píxel de 30 metros me está mostrando una línea irregular de vegetación. Y bueno, tengo que asociar. ¿Qué pasa con esa línea irregular? Es irregular, entonces no es artificial, es natural. Entonces, ¿por qué obtiene esa forma zigzag? Bueno, es probable que corra algo por ahí. ¿Y por qué la veo roja? Bueno, porque está cubierta de vegetación y lo que me muestra, lo que abarca mucha vegetación, entonces tengo que asociar esa vegetación con el curso de agua. La vegetación sí está asociada con el curso de agua. Donde hay agua, hay canal. Entonces, es muy probable que sea un canal profundo, entonces, limpio todo el sector y dejo la vegetación para que no vaya erosionando, el agua no vaya erosionando el campo. Entonces, por asociación, yo digo que todo eso que se ven ahí, todos esos hilos, corresponden a cursos de agua natural. ¿Sí? Por eso voy asociando la vegetación natural con la idea de que hay cursos de agua. ¿Por qué? Porque no logro ver el curso de agua porque es un curso muy angostito y tengo una resolución de 30 metros, entonces tengo que asociarlo con otros elementos. ¿Sí? ¿Cómo vamos hasta ahí? ¿Más perdido o no? Bien Otro todavía. elemento, el contraste. Dice la relación entre el tono de una superficie y el de su área circundante. Permite identificar objetos cuyas dimensiones también es muy relacionado, muy parecido a lo anterior, pero en este contrastamos los colores.
Permite identificar objetos cuyas dimensiones son inferiores a las del píxel, pero teniendo en cuenta este criterio es posible delimitar caminos angostos aún en imágenes con resolución espacial baja, siempre que la respuesta espectral sea muy distinta una del otro. Tienen un camino de 6 metros donde tiene ripio, tiene una respuesta espectral y está rodeado por vegetación. Por más que tenga 6 metros, yo lo voy a lograr identificar porque el contraste entre el ripio y la vegetación es muy marcado. Entonces, por más que sea una dimensión más pequeña que el píxel, por contrastes de colores o de tonos, logro identificar un camino en esa situación. Acá yo les voy a mostrar una imagen. Acá ven el espejo de agua este que está acá. ¿Lo pueden cambiar? ¿Sí? ¿Qué más ven? ¿Sí? ¿Qué más ven? Alrededor del espejo de agua. ¿Mm? No, alrededor del espejo de agua. ¿Qué ven por acá? En esta zona, ¿qué ven? ¿Cuál? ¿Esto? Eso sí es cultivo. Pero es grande. Son varias hectáreas. ¿Ven esto? Esa línea que va por ahí. ¿La ven? ¿La pueden seguir? Hacia arriba, bordeando. ¿La ven acá? ¿Ven esta línea que pasa por ahí? Ahí yo la sigo hasta ahí, pero sigue. ¿Lo ven? Ahí. Sí, sí, lo estamos viendo. ¿La ven ahí? Si la siguen esa línea, ¿la ven? Que sigue por acá, por acá, por acá, por acá, por acá. ¿Ese ¿La es ven un o no curso la del ven? río, profe? Pues ya voy tapando con el cursor. ¿La ven o no? Bueno, ese es un camino. Ese es un camino que tiene 4 o 5 metros de ancho. Pero está con el ripiado. Tiene 4 metros de ancho y dijimos que este tiene una resolución de 30 metros en píxeles. Entonces, si algo de 4 metros lo pueden identificar en un píxel que resuelve 30 metros por 30 metros, si fuera parecido a lo que lo rodea, no. Pero sí lo pueden identificar porque hay un contraste muy marcado entre la superficie del camino y la vegetación. Uno se comporta de una manera muy distinta a cómo se comporta el otro. A pesar de ser una porción muy chiquita, dentro de un píxel de 30 metros, sí lo logro identificar. ¿Sí? A eso hace referencia cuando habla de contraste. ¿Mm? A ver. Y bueno, y lo último era la fenología. ¿Qué quieren ver ahí? Ya le voy a subir ahora la... Estoy cumpliendo. Le subí la teoría el otro día. ¿Cómo? ¿Esta imagen de dónde? No, esta es una imagen de San Juan de Dios. San Juan de Dios por acá hasta arriba vienen por Arroyo Colorado, Santa Clara, Arroyo Colorado, viene hasta San Juan de Dios. Y acá está San Juan de Dios y por ahí sigue esta ruta que va por acá, sigue hasta esa ruta va a salir a Güemes. Y este es un camino que yo una vez fui con el ingeniero Barberis, y acá arriba ahí, donde les marqué el final del camino, hay una sala espectacular. Es la finca de un noruego que vive ahí, tiene la finca, son como 13.000 hectáreas. Sí. No, un empresario sueco que compró esas 13.000 hectáreas ahí del cerro y se hizo una mansión, un caserón hermoso. Yo fui con el ingeniero que estaba a cargo de esa finca a medirle unas pendientes ahí, por eso que conocía. Y lo tomé como ejemplo porque me resultó el lugar que logré identificar ese camino así para poder ver los contrastes. Pero en la zona de San Juan de Dios. ¿Saben dónde queda San Juan de Dios, no? Santa Clara. Bueno, Santa Clara tienen que seguir la ruta esa y da la vuelta, van hacia allá, van hacia Santa Clara, y Santa Clara le da la vuelta así la ruta y va por contra el cerro y sale a Güemes.
Cuando hace la curva así, pasan por Arroyo Colorado y unos cuantos kilómetros más adelante empieza la curva y hacia el pegado al cerro aquel del Maíz Gordo está San Juan de Dios. Todas esas son de San Juan de Dios. Bueno, el fenológico es lo que ya veíamos, es un criterio temporal que está relacionado con la modificación que pueden manifestar ciertas cubiertas vegetales en relación ¿a qué? Al ciclo fenológico. Y bueno, y es fácil. El que tiene dos imágenes donde ven una mucho color magenta y la otra ven menos. Es una zona, esas son dos imágenes de la misma porción de la provincia de Córdoba. En la primera imagen, en la imagen superior, ¿qué es lo que están viendo? Hay una superposición de cultivos. Tenemos soja y maíz. ¿Sí? Entonces, por eso es que se ve mucho color magenta, porque la soja y el maíz, en esa época, en enero, están los dos con ciclo vegetativo, o sea que tienen un comportamiento muy parecido ambos cultivos. Pero la imagen de abajo es una imagen de junio, donde lo único que queda en pie es el maíz, porque todavía no terminó su ciclo. La soja ya fue cosechada, levantada, entonces terminó su ciclo, fue cosechada y quedaron los manchones de magenta, son los que me están indicando cuáles eran los cultivos de maíz. Fíjense que en una época del año no puede identificar el maíz de la soja, pero en otra época del año sí lo puede identificar claramente. Entonces, eso es en cuanto a la fenología del cultivo. La soja tiene un ciclo mucho más corto, entre 90 a 100 días, y el maíz tiene un ciclo de 120 a 130 días. ¿Sí? Y las épocas de siembra varían un poco. La soja siembra un poco antes que el maíz. ¿Mm? Bueno, eso en cuanto al análisis visual, es lo que tenemos que tener en cuenta nosotros como operarios cuando nos sentamos frente a la computadora y miramos las imágenes y vamos haciendo un análisis. ¿Para qué? Para poder identificar elementos y poder interpretar lo que me muestra la imagen. ¿A partir de qué? De todo eso que vimos, fenología, del tono, del color, de la sombra, de las asociaciones. Todo eso lo tenemos que ir haciendo nosotros a partir de nuestro conocimiento para poder interpretar lo que me está mostrando la imagen. Eso es por un lado, es un tipo de análisis. Y el otro tipo de análisis con el que se van a encontrar es un análisis asistido por computadora. ¿Sí? Dentro de los análisis asistidos por computadora vamos a tener dos tipos. El análisis supervisado y el análisis no supervisado. El supervisado es un análisis que lo hace la computadora, pero yo, una vez que hace el análisis la computadora, tengo que ir al lugar y constatar in situ que lo que me muestra, que lo que me marca la computadora como agua es agua, y lo que me marca como cultivo es cultivo, y lo que me marca como monte es monte. Y el no supervisado es donde yo le doy los parámetros a la computadora y la computadora a partir de los niveles digitales lo interpreta y me muestra una imagen distinta. Entonces yo no supervisado porque yo supongo que lo que hizo la computadora, lo que me muestra es lo que voy a encontrar en el terreno. ¿Sí? No hago la supervisión en el terreno de esa realidad. Bueno, y para hacer ese análisis por computadora, dice un procesamiento digital de imágenes o análisis digital consiste en la manipulación, mejoramiento y extracción de información de las imágenes con el uso de la computadora. Ya voy manipulando las imágenes con la computadora y me va generando imágenes nuevas donde me va a ir marcando las diferencias. ¿Sí? Este procesamiento puede realizarse en computadoras porque las imágenes digitales son arreglos de datos numéricos ordenados en forma matricial. Es lo que yo les decía hace un rato. Datos numéricos ordenados en forma matricial. Por eso es que lo podemos hacer. ¿Y qué es una matriz? Bueno, es eso. Un arreglo o presentación rectangular de números dispuestos en filas y columnas que se usan para el estudio de problemas. Bueno, y ahí está. Esas son las matrices. ¿Sí? Bueno, cada píxel tiene un número y ese número es el nivel digital y esos son los valores con los que trabaja la computadora y el análisis me lo hace a partir de esos valores. ¿Sí? Y después, ¿qué hace? Ella trabaja con los números y después me convierte ese número en un tono y me lo muestra en un gris. Y la composición de todos esos grises, lo que yo veo es la imagen que veíamos hace un rato. ¿Sí? Una imagen digital queda representada por una grilla o matriz, que es lo que veíamos hace un rato, de elementos o píxeles donde cada elemento está ubicado en una determinada línea y columna y tiene un valor entero correspondiente al brillo medio en el sector que comprende. Es todo lo que veníamos
traducirle en una redacción lo que les venía explicando hace un rato. La disposición de los píxeles en una grilla se denomina formato raster. Y en contraposición con el formato vectorial usado en computación gráfica. O sea, el AutoCAD usa formato vectorial. Nosotros usamos puntos, líneas, polígonos. El formato raster son matrices, o sea, son filas y columnas que forman cuadraditos. Cada cuadradito tiene un valor, ¿sí? Esa es la diferencia entre un... Bueno, eso es un formato raster que está... A propósito, está pixelada la imagen. Yo la pixelé a propósito. ¿Logran identificar los píxeles? ¿Los cuadraditos? En esa imagen. Y a pesar de que está pixelada, ¿logran identificar elementos en esa imagen? ¿Qué elementos ven ahí? ¿Qué es eso que está ahí? Un píxel. ¿Qué es eso? No. Dicen que no, para que venía parcial. ¿Para un juguete? ¿Sí? Y esto que está acá, ¿ven? Por el formato raster que tiene. Esto es la línea de sable. Es una línea, pero como está en formato raster, es como se hace con escaleta, que son cuadraditos, que no se pueden se van definiendo esta línea. ¿Sí? Es el formato raster. Son los píxeles. Y cada uno de esos píxeles tiene un número. La computadora lo ve como un número. Para nosotros nos muestra eso, pero para ella es un número. ¿Sí? Y el formato vectorial. A ver, ¿cuál rojo? Acá. Dame un segundo. No, así se lo ve. ¿Por qué se lo ve rojo así? En medio de todo lo gris. Por el pasto. Fíjese, esta tiene una componente de infrarrojo, esa imagen. Tiene verde, rojo, infrarrojo cercano. ¿Por qué se lo ve rojo? Porque es la componente de la vegetación, del pasto de la cancha. Y el resto todo lo ven gris, ¿por qué? Porque tiene una alta componente de cemento y de chapa, que son los techos y las calles. Por eso que resalta en el medio de todo lo gris. ¿Sí? Y por ahí algunas plazas, también si es medio grandecita, la pueden ver que ocupe 3 o 4 píxeles, también la van a ver de un color, si tiene mucha vegetación, la van a ver de un color magenta. ¿Sí? Claro, pero acá no lo alcancé a tomar al Parque San Martín. Parque San Martín está más arriba. No lo incluí en la imagen, no me di cuenta de incluirlo en ese. No, la plaza está acá, en esta zona está la Plaza del Inmigrante, pero esta como es una imagen de agosto, hay poca vegetación, poco pasto, digamos. En la cancha sí, porque la riegan todos los días. Entonces, por eso que resalta tanto la vegetación ahí. Y el resto de la vegetación natural no la ven por ahí, acá se ve algo de rojo, de magenta. ¿Cómo? ¿Acá abajo? Por acá, sí, ahí. ¿Sí? Por ahí alguna plaza que hay por acá, pero es poca vegetación vigorosa porque es una época en la que ahí está muy seco. Son imágenes de agosto, del 2013 creo que son este, ¿no? Y acá hay vegetación natural, ¿lo ven? El color magenta acá abajo, abajo. Bueno, y ese sí está tan intenso porque ese es el pasto de la cancha. Y el formato raster es esto, vectorial. Este es un plano de curvas de nivel de un sector de no sé de dónde lo saqué. ¿Sí? Pero era para mostrarles la diferencia entre el formato vectorial y el formato raster. Exacto. Así es.
Este ya lo vimos, formato raster. Bueno, a esas imágenes satélite hay que corregirlas, hay que aplicarles correcciones. ¿Y qué tipo de correcciones? Generalmente ya se las consigue, cuando uno las consigue ya vienen con las correcciones hechas, las imágenes, ¿sí? Pero para que sepan, ese procesamiento que tiende a eliminar cualquier anomalía detectada en la imagen, ya sea en su localización, o sea, en la parte de georreferenciación, o en la radiometría de los píxeles que la conforman. Esas son las correcciones principales. Se hace restauración de líneas o píxeles perdidos, se puede hacer corrección de bandeo de la imagen, corrección atmosféricas, correcciones del sombreado topográfico. Esas son las principales correcciones que se le hacen a una imagen para mejorar la calidad y poder hacer un análisis, ya sea visual o puede ser análisis asistido por computadora, ¿sí? Bueno, realce, se le da un realce a los píxeles para poder identificar mejor los elementos. Considera aquellas técnicas dirigidas hacia la mejora de la calidad visual de la imagen. Tratan de disponer mejor los datos para su análisis visual, de tal forma que sea más evidente los rasgos de interés que presenta la imagen. Se hace ajuste del contraste. ¿Se acuerdan que hablamos de que el contraste es un elemento importante para poder identificar elementos cuando son pequeños y difieren mucho uno del otro? Bueno, se hace un realce de contraste, se hace una ecualización del histograma, que básicamente son los dos más importantes para poder hacer una mejor interpretación de la información que me muestra esa imagen. Bueno, clasificación multiespectral, hace referencia a las bandas, la cantidad de bandas. Esto lo voy a mencionar nada más, pero no le vamos a dar mucha. Y los sensores captan imágenes en distintas bandas, ¿se acuerdan? 11 bandas, todas en tonos de grises. Dice, del espectro electromagnético, banda del visible, el infrarrojo cercano, el infrarrojo medio, el infrarrojo térmico. Lo que se logra colocando filtros para cada banda entre el sensor y la imagen a captar. En este caso se obtiene una imagen multiespectral, es decir, una imagen compuesta por tantas imágenes o planos como bandas sean captadas. Un Landsat 9 tiene 11 bandas, o sea, 11 imágenes. Un Sentinel 2 tiene 13 bandas, o sea, 13 imágenes, en distintas longitudes de onda. Cada plano o canal es una imagen en tonos de gris, que representan la reflectancia del terreno en esa banda espectral. Estos planos pueden considerarse como versiones distintas de una misma cosa, o versiones distintas de una misma escena. Escena es la porción del terreno que es fotografiada o es captada con el sensor. Y acá volvemos a lo de hace un rato que le mostraba, la del azul, la del verde, del infrarrojo, y la del rojo y la del infrarrojo, ¿sí? Para que vean los tonos de... Bueno, acá también, si cualquiera de esos planos se les asigna los colores azul, verde y rojo, se obtiene... Bueno, es la composición de los colores. Denomina el falso color, y si los valores de gris en el píxel de un plano es alto, ejemplo 255, y el plano está asociado al color rojo, entonces los resultantes de una píxel que tendrá una alta componente del rojo. El valor del gris del píxel en cada banda asignado a cada color primario determina la componente de ese color en el resultado. Ahora, si ustedes tienen 3 imágenes, una en cada banda, en el azul, en el verde y en el rojo, ¿sí? En el azul tiene una reflectancia de 255, en el verde de 0 y en el rojo de 0, ¿sí? Entonces, ¿de qué color va a ser esa imagen? Azul. Porque todos los elementos que están ahí están reflejando mucho en el azul. Entonces, si yo le digo, todo lo que tenga alta reflectancia en el azul, pintalo de azul, y como solamente el azul, los otros tienen 0, solamente el azul tiene un alto valor, lo que sea azul, lo que sea, tenga alta reflectancia, me lo pinta de azul. El resto no lo pinta de ningún color, ¿sí? Ahora, si la imagen tiene en el azul, en el verde y en el rojo, refleja lo mismo, ¿sí? 255 a nivel digital tiene 255 en el rojo, 255 en el verde, 255 en el azul, y yo le digo, al azul pintarlo de azul, al rojo de rojo, y al verde de verde, y al rojo de rojo, ¿de qué color va a ser esa imagen? ¿Mm?
¿Por qué blanca? ¿Por qué blanca? ¿Por qué blanca? Claro. ¿Y qué color es la luz del sol? Nosotros decimos que la luz del sol es una luz ¿de qué tipo? Cuando van a comprar un foco para la casa, ¿qué color piden? ¿Qué foco piden? ¿Luz amarilla o luz de día? ¿Mm? Si piden un foco amarillo, tiene una luz más amarillenta. Y si no les gusta la luz amarillenta, ¿qué piden? Luz día. ¿Sí? ¿Y qué color es? ¿Por qué luz de día? Porque la alta reflectancia en esas tres longitudes de onda, para nosotros, si yo veo un elemento que les refleja, ¿qué color ven la zapatilla esta? Blanca. ¿Por qué la ven blanca? Porque tiene una alta reflectancia en las tres longitudes de onda. Me refleja la misma cantidad de luz en las tres longitudes de onda. De la luz que incide, en la luz que incide la luz visible, entre 0,4 y 0,7 micrones. ¿Sí? Y para cada uno de esos rangos, entre 0,4 y 0,5, refleja una cantidad. Entre 0,5 y 0,6 refleja la misma cantidad que en el caso anterior. Y entre 0,6 y 0,7 refleja la misma cantidad que en otro. O sea que en las tres bandas refleja la misma cantidad de luz. Entonces, si en las tres bandas refleja la misma cantidad de luz, la componente de ese reflejo, ¿qué hace el cerebro nuestro? Lo compone, los ojos lo reciben, el cerebro lo compone y lo traduce en ¿qué color? Color blanco. ¿Sí? Por eso es que 255, 255 y 255, las tres longitudes de onda es blanco. 000, negro. No hay reflectancia en ninguno de los tres, entonces lo veo negro. ¿Sí? 128, 128 y 128 no es ni blanco ni negro, es un gris. ¿Sí? Intermedio. Ahora, si hay uno que tiene 128, 128 y otro que tiene un 140, y va a ser un gris más oscurito o un gris más claro. ¿Sí? Y 0, 50, 50. ¿Sí? 0 en el azul, 50 en el verde, 50 en el rojo. ¿Lo veo de qué color? Amarillo. Porque la combinación del azul con el verde, del rojo con el verde, me da el amarillo, en iguales proporciones. Si tengo más componente verde que del rojo, voy hacia los verdes. ¿Sí? Los amarillos, limón, limón, verde, verde, hasta llegar al verde. Y si tengo más componente del rojo que del verde, voy pasando del amarillo a los anaranjados hasta llegar al rojo. ¿Sí? Y así sucesivamente. ¿Qué tenemos acá? No. Bueno. Color natural. Falso color compuesto. No. Este ya lo vimos. Sí. Y bueno, y la clasificación automática, bueno, se emplea la capacidad de las computadoras para tomar decisiones y consiste en asociar e identificar cada píxel a una categoría de cobertura. ¿Qué es lo que hicieron el otro día? Cada píxel le asignaban una cobertura. Cuando seleccionaban haciendo el muestreo, ¿se acuerdan que hacían el muestreo en el práctico pasado? Entonces, ahí ustedes están haciendo una clasificación automática, estaban haciendo. ¿Por qué? Porque le decían, asociaban una serie de píxeles a una cobertura. Ustedes decían, esto es agua, esto es suelo desnudo, esto es vegetación. ¿Sí? Para que después las computadoras le generen la firma espectral. ¿Sí? Entonces ahí estaban haciendo una clasificación automática. Dice, ustedes emplean la capacidad de la computadora para tomar una decisión. Pero ¿qué hacen? A esa computadora le tienen que asignar los parámetros para que pueda tomar la decisión, porque si no le asigna ningún parámetro, la computadora no hace nada. ¿Sí? Dice, la clasificación automática se divide en clasificación automática supervisada y la no supervisada. ¿La que hicieron ustedes era supervisada o no supervisada? Era no supervisada. Porque ustedes miraron la imagen, dijeron, esto es agua, esto es vegetación natural y esto es suelo desnudo. ¿Fueron al lugar para ver si era eso? No, entonces no supervisada. Supervisada cuando dicen, esto es esto, pero ustedes han ido y corroboraron que realmente era eso.
antes, cuando hicieron la selección. ¿Sí? Exacto, esa sería una imagen, una clasificación. Yo le asigno a la computadora, digo, esto es tal cosa, ese sería supervisar porque yo sé que hay, ¿sí? O si ustedes si ustedes tomaran la imagen, si en la imagen ustedes hubieran tomado si la imagen que ustedes hubieran tomado la represa de Severino, ahí sí podrían decirse que una clasificación supervisada que hicieron para seleccionar el agua, ¿sí? O el dique, las maderas. ¿Por qué supervisar? Porque ustedes saben que eso es agua, porque ese es el dique, la madera, o porque esa es la represa que está en la finca Severino. Y ustedes saben que está ahí y es esa que están marcando. ¿Sí? Y a ver qué me muestra esto. Clasificación automática supervisada, dice, el operario debe conocer algunas características del terreno, lo que le va a permitir delimitar sobre la imagen áreas representativas de cada una de las categorías. Para ello, y a partir de ello, poder extrapolar el resto de la imagen. ¿Sí? Es lo que ustedes hicieron. O podrían haber hecho. Ahora, si dice el método de la no supervisada, ¿qué me pasó acá? Supervisada. Ahí estamos. Tac, 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 tac. Acá está. Ajá. Ahí está, supervisada. Y la no supervisada. Esto define las clases espectrales presentes en la imagen a partir de la discriminación que puede realizar la computadora a partir de algoritmos matemáticos. ¿Sí? A la computadora le descargan los algoritmos y la computadora le hace la clasificación. ¿Sí? Y bueno, y con eso estaría terminando la teoría. Ah, después viene lo que es programa satelital, pero eso no lo vamos a ver. Los programas espaciales. Porque este está desactualizado, esto quedó con el Lanza, el Spot, y hoy en día ya casi no estamos usando el... Bueno, el Spot no se usa casi porque son... el Spot es un sensor francés, pero tiene un costo, o sea, hay que comprar las imágenes. Para hacer análisis de imágenes, trabajamos mucho con las imágenes Landsat, que son gratis, se las consigue gratis, ya está el Landsat 9, está funcionando. Se consigue Landsat, se consigue con las imágenes del 82 en adelante, hasta la fecha. Y actualmente, ya hace unos años atrás, está desde 2005, creo que empezaron a captarse imágenes del Sentinel, que son con las que trabajaron el otro día. La diferencia, y son gratis, son imágenes que las pueden bajar gratis. El Sentinel tiene una resolución espacial de 10 metros, el Pixel tiene 10 metros. El Landsat, los primeros Landsat tenían una resolución espacial de 30 metros, y los últimos, el 8 y el 9, trabajan con imágenes que tienen una resolución de 15 metros. ¿Sí? Lograron bajar a 15 metros la resolución, o aumentar la resolución a 15 metros. Así que bueno, no sé si tienen dudas, preguntas, algo que quieran que repasemos, que volvamos. ¿Cómo estamos? ¿Creen que le va a servir todo esto o no le va a servir? Bueno, solo el PDF lo voy a subir. La clase no esperen que deje de grabar, ¿cierto? Grabando. Sí, profe, suba las